Buenas noches. I'm going to tell you all the Spanish that I know. Dice que le va a decir todo el español que él conoce. ¿Dónde está el baño? No hay baño. No el baño. ¿Qué tiempo es la comida? Chica bonita. That's it. That's all the Spanish I know. Todo lo que sabe en español. How many of you are actually students at the seminary? ¿Cuántos de ustedes son realmente estudiantes del seminario? 2, 3, 4, 5, 6. Okay. We are going to look this weekend at the question, what is God like? Esta semana vamos a estar mirando la pregunta, ¿cómo es Dios? As I travel around and speak, I find there are two things that most professing Christians don't know. Cuando yo viajo a muchos lugares, hay dos cosas, algunas cosas que yo he podido ver, y es que hay muchos que dicen ser cristianos no conocen. They say they believe in God, but they don't know what He's like. Ellos dicen que creen en Dios, pero no saben cómo es Él, And they don't know what the gospel is. y no saben qué es el Evangelio. We will address both of those things this weekend. Nosotros en este fin de semana vamos a tratar con estas dos cosas. We're going to do 3 sessions tonight, Vamos a hacer 3 sesiones en esta noche. 4 tomorrow night, Mañana en la noche vamos a hacer 4, 5 on Saturday, 5 el sábado, and then the last session will be a time for questions and answers. y la última sesión va a ser un momento de preguntas y respuestas. And what I am going to ask you to do is to write your questions down. Y lo que yo les voy a pedir que hagan es que escriban sus preguntas. So often when we do questions and answers, Muchas veces cuando hacemos preguntas y respuestas, the people, if they don't write the questions down, it turns into a chance for them to say everything they know. las personas que no escriben sus preguntas, entonces lo que hacen es decir todo lo que ellos conocen. The other thing I ask is that you keep the questions to something I've said. Otra cosa que le pido es que sus preguntas se mantengan dentro de lo que yo voy a decir. So we will talk for 13 hours about what God is like, and the question will be, how many are saved? Y si pasamos 30 horas hablando de cómo es Dios, la pregunta no puede ser, ¿cómo yo sé si soy salvo? Which has nothing to do with anything I've said. Que no tiene nada que ver con lo que yo he dicho. So keep the questions to something I've said. Así que mantengan las preguntas en el tema de lo que se ha tratado. And why are you so fat and ugly is not a good question. ¿Y por qué somos tan feos y tan gordos? Eso no es una buena pregunta. You should have Bibles. Ustedes deben tener sus Biblias. If you have a Bible, turn in the Old Testament Si tienen su Biblia, vayan al Antiguo Testamento, to the book of Jeremiah al libro de and Jeremías, chapter 4. en el capítulo 4, And follow along as we read verses 19 to 22. y sigan mientras nosotros leemos los versículos del 19 hasta el 22. Go ahead and read. Jeremías 4 del 19 al 22. Mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta? Porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. For us to understand God, He must speak to us in human terms. Para que nosotros podamos entender a Dios, Él debe hablarnos a nosotros en términos humanos. God does not have a body, Dios no tiene un cuerpo, so He does not have body parts. así que no tiene las partes del cuerpo. But when He speaks to us of anguish, He must explain it in a way that we can understand. Pero cuando Él nos habla a nosotros en angustia, Él debe hacerlo de una manera que nosotros podamos entender.
So here we have God crying out as if he were a human being. Y aquí tenemos a Dios clamando como si Él fuera un ser humano. He says, "Oh, my soul, I am pained in my heart." Él dice, tengo tanto dolor en mi corazón. Now, this could not have been the prophet Jeremiah speaking, Ahora, esto no pudo haber sido el profeta Jeremías hablando. because in verse 22 he says, "For my people have not known me." Porque en el versículo 22 dice, porque mi pueblo no me ha conocido. Jeremiah was not crying out because the people didn't know him. Jeremías no estaba clamando porque su pueblo no lo había conocido a él. Rather, God was crying out that his people were foolish. En vez de eso, Dios estaba reclamando porque su pueblo era necio. And the essence of their foolishness was that they did not know him. Y la esencia de su necedad era que ellos no lo conocían a él. It is also strongly stated in this passage that También se dice con mucha fuerza en este pasaje the source of their problems was just that, que la fuente de sus problemas era precisamente eso, their ignorance of their God. su ignorancia acerca de su Dios. It is much more graphic Es mucho más gráfica and far less complimentary y mucho menos complementaria in Isaiah chapter 1. en Isaías capítulo 1. Listen to verses 2 and 3 of Isaiah chapter 1. Miren los versículos 2 y 3 de Isaías capítulo 1. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. There is a version of the Old Testament called the Septuagint. Hay una versión del Antiguo Testamento llamada la Septuaginta. And in that passage, the word me is added after the words know and consider. Y en este pasaje la palabra a mí se añade después de la palabra conocer y considerar. God is saying, Israel does not know me. Dios está diciendo, Israel no me conoce a mí. My people do not consider me. Mi pueblo no me considera a mí. Much is made in the book of Acts when Paul says that he saw a shrine to the unknown God. Hay mucho que se dice en el libro de los Hechos cuando Pablo está diciendo que él había visto ese altar al Dios no conocido. But I'm afraid that that passage describes many so-called churches in our day. Pero yo me temo que ese pasaje describe muchas de las llamadas iglesias en nuestro día. Not just the heathen temple in Paul's day. No solamente ese templo pagano en los tiempos de Pablo. I was once at a conference with a very noted theologian of the last century. Él tuvo una vez una conferencia con esos bien conocidos teólogos de su época. And one of the people asked him a question, "Are you concerned about the poor people in Africa who've never heard the gospel?" You're talking about whom? Dr. Gerstner. Dr. Kirsten, sí. Y una de las personas le hizo la pregunta, ¿te interesa acerca de los pobres en esos pueblos de África? He said yes, Él dijo, sí, but not nearly as concerned as I am about people in America who go to church every Sunday and have still never heard the gospel. pero no estoy tan interesado o tan preocupado por aquellas personas en América que van a sus iglesias todos los domingos pero no entienden ni conocen nada de Dios. There's a magazine here in America called World Magazine. Hay una revista aquí en Estados Unidos que se llama World, la revista Mundo. It's a Christian magazine, Es una revista cristiana and they did an article on the top 100 best-selling Christian books of that year. y ellos escribieron un artículo de los 100 libros que están por encima de los demás, libros cristianos que sobresalen sobre los demás. Out of 100, only 4 were charitably about God, Christ, or salvation. De esos 100, solamente 4 trataba acerca de Dios, de Cristo, de la salvación. I think we can hear God reassessing what he said in Jeremiah about the state of the church today. Yo creo que estamos escuchando a Dios volviendo a evaluar lo que él había dicho en Jeremías acerca de la iglesia de hoy en día. My people know financial concepts. Mi pueblo conoce conceptos financieros, They know love languages. ellos conocen lenguajes de amor, They know pop psychology. ellos conocen la psicología popular,
They know how to express their needs to each other. saben cómo expresar sus necesidades unos a otros. They know how to cast out demons. Ellos saben cómo echar fuera demonios. They know how to loose themselves from oppression. Ellos saben cómo liberarse a ellos mismos de la opresión. They know how to lose weight, Ellos saben cómo perder peso, how to make decisions, cómo tomar decisiones, how to bind Satan, cómo atar a Satanás, but they don't know me. pero no me conocen a mí. We seem interested in the benefits, but not the benefactor. Parece que nosotros estamos interesados en los beneficios, pero no en el benefactor. We seem more interested in what God can do for us than who God is. Nosotros tenemos más interés en lo que Dios puede hacer por nosotros que quién es realmente Dios. One of the greatest American theologians ever was named Jonathan Edwards. Uno de los grandes teólogos americanos de toda la historia se llamaba Jonathan Edwards. And he said this, Y él dijo esto: if we only love God for what he can do for us, si solamente amamos a Dios por aquello que Él puede hacer por nosotros, we really only love ourselves. realmente estamos amándonos a nosotros mismos. The amazing thing is that God has revealed so much of himself to us, Lo asombroso es que Dios se ha revelado tanto a nosotros, not only in his word, but in his very creation. no solamente en su palabra, sino también en la creación misma. For example, the psalmist says, the heavens declare the glory of God. Por ejemplo, el salmista dice que los cielos proclaman la gloria de Dios, But people will study the stars without seeing the God who made them. pero las personas se ponen a estudiar las estrellas sin ver al Dios que hizo las estrellas. God has revealed himself in his word and in his creation Dios- over and over again. Dios se ha revelado a sí mismo en la palabra y en la creación una y otra vez. But people use the Bible as a self-help manual rather than a God-revealing book. Pero las personas usan la Biblia como un manual de autoayuda en vez de la palabra que revela quién es Dios. But don't get me wrong. Ahora no me malinterpreten. There's much in Scripture that can help us. Hay mucho dentro de la Escritura que nos puede ayudar. But the focus of the Bible is not me and my problems. Pero el enfoque de la Biblia no soy yo y mis problemas. It is God and his glory. Es Dios y su gloria. Now, God revealed himself in the Old Testament in a number of ways. Ahora, Dios se reveló a sí mismo en el Antiguo Testamento en un gran número de maneras. But now he reveals himself in his word. Pero ahora Él se ha revelado en su palabra. The Puritans would often say it this way. Los puritanos lo decían de esta manera. The law of God is simply the character of God in written form. La ley de Dios es simplemente el carácter de Dios de manera escrita. God reveals himself and his character in his names. Dios se revela a sí mismo y su carácter en sus nombres. Each of his names reveals something of his character. Cada uno de sus nombres revela algo de su carácter. His activity reveals something of his character. Su actividad revela algo de su carácter. For example, we're told this in Psalm 103. Por ejemplo, se nos dice esto en el Salmo 103. He made known his ways to Moses Él puede conocer su camino a Moisés and his acts to the sons of Israel. y sus actos, sus hechos a los hijos de Israel. The narrative of Scripture tells us how God does things. La narrativa de las Escrituras nos dice cómo es que Dios hace las cosas. And from that we can deduce much of his character. Y desde eso nosotros podemos deducir mucho de su carácter. But we don't seem to be interested in the character of God, just what we can get out of him. Pero no parece que estamos interesados en el carácter de Dios tanto como en lo que podemos obtener de Él. We ought not to be surprised that God notices this. No debe sorprendernos que Dios conoce esto. We saw that in Isaiah and Jeremiah. Nosotros vimos esto en Isaías y en Jeremías. And yet we are commanded to grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Y aún Christ. así se nos manda a que nosotros crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. And you won't grow in the grace of God without the knowledge of God. Y ustedes no van a crecer en la gracia de Dios sin conocer a Dios. We are commanded, you know, to love God with all of our mind as well as our heart. Ustedes saben que se nos manda que amemos a Dios con todo nuestro corazón, alma y también nuestro cuerpo. I have been in meetings where people gave testimonies. Yo he estado en reuniones cuando las personas han dado testimonios.
And invariably, some well-meaning person will stand up and say this. Y de manera invariable, muchas personas que quieren decir algo bueno se ponen en pie. I love God with all my heart. Yo amo a Dios con todo mi corazón. That's a lie. Eso es una mentira. No one's ever loved God with all their heart except Jesus. Nadie nunca ha amado a Dios con todo su corazón excepto Jesús. But I've never heard anyone say, Pero yo nunca he escuchado a nadie decir, I love God with all my mind. yo amo a Dios con toda mi mente. That's the command I give to you seminary students. Ese es el mandamiento que yo le doy a ustedes, estudiantes del seminario. You're here to learn to love God with your mind. Ustedes están aquí para aprender a amar a Dios con su mente. There's enough mindless Christianity out there Hay already. mucho cristianismo sin cerebro en estos días. The knowledge of God is so much an issue that God summarizes eternal life with these words. El conocimiento de Dios es algo tan importante que Dios lo resume en su conocimiento de esta manera. From John chapter 17. De Juan capítulo 17. For this is eternal life, Porque esto es la vida eterna, that they may know thee, the only true God, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, and Jesus Christ, whom you have sent. y a Jesucristo a quien has enviado. Eternal life is knowing God in Christ. La vida eterna es conocer a Dios y a Cristo. It's not just living forever. No es solamente vivir por siempre. Why do you think eternal life has to be so long? Bueno, ¿ustedes creen que la vida eterna tiene que ver con tanto tiempo? Because you'll never exhaust the knowledge of God in Christ. Porque ustedes nunca van a terminar de conocer a Dios y a Cristo. If God is eternal, it will take eternity to get to know Him. Si Dios es eterno, nos va a tomar a nosotros la eternidad conociéndolo. Now, it is knowing about them as much as it is knowing them. Ahora, es conocer acerca de ellos tanto como conocerlo a ellos personalmente. You girls wouldn't give anything for a man who came up to you and said, I love you, Ustedes no van a pensar mucho de alguien que venga a ustedes y le diga, yo te amo, if he didn't know anything about you. si él no conociera nada de ustedes. And neither does God, my friends. Ni tampoco Dios, mis amigos. Now, compare the attitude of most today with that of the Apostle Paul. Ahora, consideren la actitud comparada con la mayoría de las personas hoy en día con la del apóstol Pablo. He said this, Él dijo esto, I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. yo he decidido no conocer nada entre ustedes excepto a Jesucristo y Cristo crucificado. What a contrast. ¿Qué contraste? And yet it isn't enough just to say we want to know Jesus. Y eso no quiere decir que nosotros no queremos conocer a Jesús, For Jesus himself stated that to know Him was to know the Father. porque Jesús mismo dijo que conocerlo a Él es conocer al Padre. The Spirit points us to God. Eso nos lleva al conocimiento de Dios. People talk so much today about the Holy Spirit. Las personas hoy en día hablan tanto del Espíritu Santo. That embarrasses the Holy Spirit Eso le da vergüenza al Espíritu Santo, because He is here to point us to God. porque Él está aquí para llevarnos a Dios. If the focus is on Him, He's failed. Si el enfoque está en Él mismo, entonces Él ha fallado. How do you know if you're in a Spirit-filled church? ¿Cómo usted sabe si son una iglesia llena del Espíritu? If the focus is on God and Christ, not the Spirit. Si el enfoque está en Dios y en Cristo, no en el Espíritu. The prophet Hosea speaks to this in the Old Testament. El profeta Hosea, Hosea chapter 4 and verse 1. sorry, where was it? Hoseas. Hosea 4, 1. How about I just read it and you translate? Okay, go ahead. Hear the word of the Lord, you children of Israel. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, For the Lord has a controversy with the inhabitants of the land, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, because there's no truth, porque no hay verdad, nor mercy, ni misericordia, nor knowledge of God in the land. ni conocimiento de Dios en la tierra. There's no truth and no mercy in the land. No hay
conocimiento y verdad en la tierra. Why not? ¿Por qué no? Because there's no knowledge of God in the land. Porque no hay conocimiento de Dios en la tierra. Those are inseparable items. Todos esos eran cosas que estaban inseparables. I hear people say this phrase often here in America. Yo escucho personas decir esta frase con mucha frecuencia aquí en Estados Unidos. God bless America. Dios bendice a América. Why should he? ¿Por qué debería Él hacerlo? What have we done that he should bless us? ¿Qué hemos hecho nosotros que Él debe bendecirnos? We've moved him out of our lives. Nosotros hemos transitado toda nuestra vida. Some governments have made it illegal to speak of him. Muchos gobernantes incluso hablan de manera ilegal acerca de Él. But only to the degree that there is knowledge of God in the land will there be truth or mercy. Pero solamente al grado de que haya conocimiento y verdad de Dios en la tierra va a haber entonces misericordia. In Isaiah chapter 6, verse 6, God says he's more interested in the knowledge of himself than he is in burnt offerings. En Isaías 6, Isaiah 6, 6. Isaías 6:6 dice que Dios está más interesado en el conocimiento de Él. The Apostle Peter El apóstol Pablo said that grace and peace would be multiplied to us through the knowledge of God. dice que la gracia y la paz sean multiplicadas a nosotros mediante el conocimiento de Dios. In fact, listen to this amazing statement. De hecho, escuchen esta afirmación asombrosa. Everything that pertains to life and godliness Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad comes through the true knowledge of him who has called us. nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. Everything Todo that has anything to do with life or godliness que tiene que ver con la vida y con la piedad comes to us through the true knowledge of him. viene a nosotros a través del verdadero conocimiento de Él. Now, it's an interesting way he puts that, Ahora, es una manera interesante, como Él la dice, through the true knowledge of him. a través del verdadero conocimiento de Él. The true knowledge of him presupposes something. El verdadero conocimiento de Él presupone algo. What do you think it is? ¿Qué ustedes creen que es? If there's a true knowledge, Si es un verdadero conocimiento verdadero, there must be what? debe ser entonces, Seminary students, it's your turn to step up. estudiantes de seminario es su momento de, If there's a true knowledge, there must be si hay un conocimiento verdadero, debe haber a false knowledge. un conocimiento falso. Now, if everything pertaining to life and godliness comes through the true knowledge of him, Bueno, si todo lo que pertenece a la vida y a la piedad viene a nosotros por medio del verdadero conocimiento de Él, what do we get from false knowledge? ¿qué es lo que nosotros obtenemos del falso conocimiento? Absolutely nothing. Absolutamente nada. Anything to do with life or godliness comes through the true knowledge of him. Todo lo que tiene que ver con la vida y la piedad viene por medio del verdadero conocimiento de Él. Is it any wonder then that God says in Jeremiah that his people are foolish for not knowing him? Deberíamos nosotros entonces asombrar de que Dios dice en Jeremías de que su pueblo son necios porque no lo conocen a Él. And here's where languages help. Y aquí es donde nos ayuda el idioma. The Hebrew carries with it that the idea that the people are not just silly. El idioma hebreo lo que transmite es la idea de que las personas no son únicamente tontas, But that they are morally deficient. sino que son deficientes moralmente. And then he adds that they have no understanding. Y entonces añade de que no hay entendimiento. John Calvin says the word suggests that they were so foolish, Juan Calvino dijo que la palabra sugería de que ellos eran tan necios, so senseless and stupid, tan estúpidos y sin sentido, that they were destitute of all knowledge, que ellos estaban destituidos de todo conocimiento, like stones or brute animals. así como las piedras o los animales insensatos. Now, does that mean they can't tell black from white? ¿Eso quiere decir que ellos no saben distinguir entre el blanco y el negro? No, but they No. are totally ignorant of doing good, Pero son totalmente ignorantes de hacer el bien, of doing that which is pleasing to God. de hacer aquello que es agradable a Dios. He says they're wise to do evil, but they don't know how to do anything good. Dice que ellos son sabios para hacer el mal, pero no saben cómo hacer el bien.
Now, the idea of foolish or stupid here also carries with it an obvious arrogance. Ahora, la idea de la necedad y la estupidez aquí también trae consigo la idea de una arrogancia. They're not only foolish, No solamente son necios, they're not only ignorant, no solamente son ignorantes, they're not only stupid, no solamente son estúpidos, but they're arrogant in sino their que ignorance. también son arrogantes en su ignorancia. And that calls to mind the words of the Apostle Paul. Y eso nos trae a la mente las palabras del apóstol Pablo. He said, professing themselves to be Dijo, wise, profesando a sí mismos ser sabios, they became fools. se hicieron necios. My friends, look at everything God has done to reveal himself. Ahora, amigos, miren a todo lo que Dios ha hecho para revelarse a sí mismo. And then look at how aggressively man has rejected that knowledge. Y entonces miren cuán agresivamente el hombre ha rechazado ese conocimiento. For example, in Romans 1, Paul tells us, God has put the knowledge of himself within every man. Por ejemplo, en Romanos 1 nos dice que Dios ha puesto el conocimiento de sí mismo dentro de cada hombre, So that all men are without excuse. para que todo hombre esté sin excusa. Paul says that God's invisible attributes are clearly seen. Dice Pablo que los atributos invisibles de Dios son claramente vistos. And then he says that ignorance of God is a conscious choice that men make. Y también dice que la ignorancia de Dios es una elección consciente que el hombre hace. He says, though they knew God, Ellos dicen, aunque conocieron a Dios, they would not have God in their thoughts. ellos no considerarían a Dios. Now, before you cannot have God in your thoughts, you must have God in your thoughts, right? Ahora, debido a que no tienen a Dios en sus pensamientos, entonces se pudiera tener a Dios en los pensamientos. So atheism is a conscious choice on the part of wicked men. Entonces el ateísmo es una elección consciente de parte de las personas malvadas To eliminate the knowledge of God from their consciousness. para eliminar el conocimiento de Dios de sus conciencias. Atheism is not an intellectual thing. El ateísmo no es algo intelectual, It's a moral thing. es algo moral. Sinners look at this and say, if there's really a God, I can't do this. Si los pecadores dicen, si realmente hay un Dios, yo no puedo hacer esto, But I want to do this. pero yo quiero hacer esto. So there must not be a God. Así que no debe haber ningún Dios. Repeatedly, God says they have rejected Y de manera knowledge. repetitiva Dios dice que ellos han rechazado el conocimiento. So why don't we know God better? Entonces, ¿por qué no conocemos mejor a Dios? Because it's not important to us. Porque para nosotros no es importante. It's far important to us to know ourselves than it is to know Es God. mucho más importante para nosotros llegar a conocernos a nosotros mismos que conocer a Dios. But it's a conscious choice. Pero es una elección consciente. And we all, every last one of us, is without excuse. Y todos nosotros, cada uno de nosotros está sin excusa. In the book of Ephesians, chapter 4, En el libro de Efesios capítulo 4, Paul explains that sinners walk in the futility of their mind. Pablo explica el pecador que anda en la futilidad de su mente, Having their understanding darkened, teniendo su entendimiento entenebrecido. being alienated from the life of God Dice, alejado de la vida de Dios, because of the ignorance that's in them, debido a la ignorancia que en ellos hay, because of the blindness of their heart, debido a la ceguera que hay en su corazón, because they have given themselves to sin. porque ellos se han entregado a sí mismos al pecado. The reason for their ignorance is sin. La razón de su ignorancia es el pecado. I either have to give up my sin or I have to give up my ignorance. Yo tengo que o dejar mi pecado o dejar mi ignorancia. I'm not going to give up my sin. Yo no voy a dejar mi pecado. And so men are content to be ignorant of Y God. entonces los hombres están satisfechos en ser ignorantes de Dios. We are lovers of pleasure rather than lovers of Somos God. amantes de los placeres en vez de ser amantes de Dios. That's the indictment under which all of us stand. Esa es la acusación que está contra cada uno de nosotros. That's our problem. Ese es nuestro problema. And it is self-induced. Y eso nosotros mismos lo hemos hecho. So what are we to do? Entonces, ¿qué debemos hacer? The Bible says we're to press on to know the Lord. Dice la Biblia que debemos seguir adelante en conocer a Dios.
we must confess the sin of self-imposed ignorance and turn from it. Nosotros debemos confesar el pecado de esa ignorancia que nos hemos impuesto a nosotros mismos y apartarnos de ello. And now we must set ourselves to know not just facts about God, but about the God of the facts. Sino que ahora debemos tomar el rumbo de no únicamente conocer hechos en cuanto a Dios, sino al Dios que ha hecho esos hechos. How does he think? ¿Cómo piensa Él? How does he act? ¿Cómo actúa? Why does he act that way? ¿Por qué actúa de esa manera? And what does that tell me about his nature and character? ¿Y qué me dice eso en cuanto a su naturaleza y su carácter? I don't know if any of you were as embarrassed as I was by that passage in Isaiah. Yo no sé si algunos de ustedes se avergonzaron tanto como yo en cuanto a ese pasaje de Isaías. The ox knows his owner. The ox knows his owner. Sí, el buey conoce a su dueño And the donkey knows his master. y el burro, el asno, conoce a su amo. But my people don't know me. Pero mi pueblo no me conoce a mí. That's quite an indictment. Eso es una acusación seria. From this moment on, Desde este momento en adelante, we must purposely and aggressively nosotros debemos de manera agresiva y con propósito strive to rise above the status of oxen and donkeys in our Nosotros- knowledge. tenemos que luchar para ponernos por encima de los bueyes y los burros en el conocimiento. Let me put it as plainly as I can. Déjeme decirlo tan sencillo como yo pueda. You don't know as much as the cows and the jackasses. Ustedes no saben tanto como las vacas y como los burros. We should be ashamed. Deberíamos entonces estar avergonzados. Let us be determined to know our God, for this is eternal life. Que nosotros determinemos llegar a conocer a Dios en All right. esta vida que es eterna. Let's take a 15-minute break, Vamos a tomar un receso de 15 minutos and we'll come back and go again. y regresaremos y continuaremos.